a una nueva edición del streaming, la previa de lo que serán la Gige 20 años. ¿Cómo andas, Lu? ¿Todo bien? Hola, Juanis, y bienvenidos. Se viene la Gige. Llegamos a los 20. Llegamos a los 20. ¿Cuántos años atrás quedaron? ¿Cuántas ediciones? Y hoy tenemos mucho para contar. Muchísimo para transitar, recorrer, traer un poco la historia de lo que fueron estos 20 años con protagonistas desde la organización y con emprendedores. 20-23 de octubre, aquí en Rectorado. 22 y 23 de octubre. 22 y 23 de octubre, aquí en Rectorado, en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe, se estará realizando la edición, los 20 años de las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores. Ahí lo dije bien. Más conocido como Gige. Ahí está, en la Gige, porque estábamos en off y estaba con errores. Lu, bueno, tenemos muchas cosas para hablar el día de hoy. ¿Qué tenemos que saber antes de pasar a hablar con los invitados? ¿Qué tenemos que saber para esta nueva edición? Bueno, ya en principio podemos decir que oficialmente se encuentran abiertas la convocatoria para quienes quieran postular sus proyectos. Bien. Vamos a recordar, mientras vamos scrolleando la página con toda la información oficial, que tenemos 3 categorías en las cuales los proyectos se pueden presentar. Modelo de negocios para quienes tienen ya algo más avanzado en este espacio en donde se busca trabajar habilidades, desarrollar competencias a emprendedores que están dando sus primeros pasos, pero en este caso quienes tienen un modelo de negocios porque ya han ido trabajándolo en algún tiempo y están en condiciones de presentarse en esa categoría. Bien. Después tenemos aquellos emprendedores que recién están quizás pensando o están de alguna manera ideando un proyecto y ahí pueden postularse en Idea Proyecto. Sí. Y como siempre apostamos y seguimos trabajando en incluir desde las edades más tempranas, hay también la categoría para Idea Proyecto Escuela Secundaria. Bien. Así que están abiertos los 3 formularios, que ahora si quieren hacemos un recorrido breve como para comentarles sobre la información. Ahí está. Bien, ese es el caminito emprendedor. Iniciamos la convocatoria este lunes, se abrió formalmente ya la plataforma y hasta el 29 de agosto hay tiempo para postular en cualquiera de las 3 categorías. Sí. A partir de ahí, todas las fechas son como para quienes van a presentar sus proyectos sepan cuándo serán notificados, seleccionados, etc. Toda esta información, ¿dónde está disponible? Toda la información está en la página de unl.edu.ar/Gige, o como a mí me gusta decir, entras al Google, pones Emprendedores UNL o Gige UNL y directamente el buscador, no me salía la palabra, ya te redirige a la página. Bien. A ver, ¿qué tenemos acá en esta página? Bueno, entramos, ya vimos esto, sí. El tema de presentar los proyectos. Vimos también el cronograma, las fechas a tener en cuenta. A la hora de, a ver, si yo quiero presentar un proyecto, ¿cómo tengo que hacer dentro de esta página? Bueno, supongamos que querés presentar un modelo de negocios. A ver. Ingresas al primer bloque de modelo de negocios. Sí. Ahí vamos a encontrar, en primer lugar, qué es lo que se espera para quienes presenten un proyecto en modelo de negocios, para que tengan una noción de qué criterios se van a tener en cuenta a la hora de evaluación. ¿Cuál es el cronograma puntual en cuanto a la selección de aquellos las fechas? Exacto, las fechas. Las bases y condiciones claves para que todos leamos y sepamos de antemano de qué estamos hablando cuando hablamos de la Gige. Y ese primer link que dice ese mismo es el que nos va a redirigir a la plataforma por el cual vos te podés presentar con tu proyecto. Bien, bien. Ahí ya encontramos el contador. Quedan contador. Oficialmente 99 días, 12 horas y 36 minutos con 38 segundos para postular la idea. Para ser más exacto. Exacto. Es bien fácil. Sí. Ahí lo primero que tenés que hacer, si no tenés un usuario previo, porque a lo mejor participaste de otras ediciones anteriores en las cuales ya podías presentar proyectos a través de esta plataforma, bajás un poquito e ingresás en ese recuadro que dice postular mi proyecto. Bien. Ahora lo tenemos abierto, pero si lo podemos cerrar 2 segunditos como para ahí, cerrar sesión. Y volvemos a postular mi proyecto. Lo primero que te van a pedir es que, le pongas un título, sí, nombre, te generes ese usuario y a partir de allí ya podés ingresar. Ok. Volvemos ahora a ver si podemos estamos. ingresar, iniciar sesión. Iniciar sesión, perfecto. Y acá, además del contador,
vas a tener el botón preciso en donde vas a tener que completar la información, que dice continuar mi carga. Hacemos clic ahí y a partir de allí tenemos 2 instancias que completar. La primera es el formulario, que te pide toda la información en relación al modelo de negocio, y la segunda es cargar el equipo con el cual vos llevas adelante este proyecto. Para retomar un poco entonces, buscamos en Google Emprendedores GIGE 2025, encontramos ahí la página, nos va a aparecer cuántos días faltan y demás, de qué se trata, cuáles son los determinados proyectos que podemos presentar. Postular mi proyecto, está el recuadra, ingresamos ahí, nos registramos, vamos llenando los datos y aquí son los primeros pasos. Y acá lo cargas tu proyecto. En el primer paso 1, cargar idea. Si quieren, hacemos clic ahí como para ver el formulario, que es muy simple. Que en bases y condiciones, además, todo, ahí seleccionás si querés modelo de negocio o el que quieras. En bases y condiciones están también los formularios linkeados para que uno pueda saber qué información te va a pedir ya la plataforma y de antemano vos los tengas y no se te complejice tanto. Completás todos esos campos, los envías y ya después el resto forma parte de la segunda etapa, que es la evaluación y selección Hay un comité evaluador que a cargo de quién está esto. Bueno, el comité, tanto para seleccionar proyectos como para después seleccionar los ganadores en las diferentes categorías, siempre está conformado por referentes institucionales de todos los que hacemos parte de la GIGE. Cuando digo de todos, me refiero a instituciones nacionales e internacionales que acompañan a la GIGE y que en la plataforma al comienzo pudimos ver algunos logos de esta red de apoyo que hace que de alguna manera esta actividad se pueda sostener de manera ininterrumpida por 20 años. Es un esfuerzo compartido, un esfuerzo en conjunto que lo llevamos adelante muchas instituciones y muchas personas de fondo. Perfecto, Lu. Antes de continuar con lo que es este streaming, en la previa a los 20 años de las Jornadas Internacionales de Jóvenes Emprendedores, recordanos que nos podés ver a través de YouTube en la página oficial de la Universidad UNL Videos. Ingresan ahí, estamos disponibles. Si quieren reaccionar, si quieren preguntarnos lo que deseen, pueden hacerlo. Vamos a estar resolviendo cualquier consulta, lo que quieran. Lu, ¿están todas tus manos? ¿Con qué seguimos? Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos, como habíamos charlado al inicio, para nosotros 20 años significa realmente mucho, ¿no? O sea, cada edición de la GIGE es realmente una situación en la que estamos emocionados, movilizados, porque es un desafío en todos los sentidos. Pero 20 años es como, ¿viste? Cuando cumplís 15, 18, esos números así cerraditos que uno dice, bueno, no sé, cuando lleguemos a los 30, estamos medio cerca. ¿Qué nos deparará en ese momento? Bueno, los 20 años tienen un poco todo eso, ¿no? De intriga, de emoción, de no saber con qué nos vamos a encontrar del todo, pero sí queríamos poder reconocer un poco lo que fue la historia de estos 20 años y qué mejor que las voces de los protagonistas, de quienes estuvieron en algún momento quienes en la formaron organización. parte de estos 20 años. Porque hoy somos nosotros, quizás lo que estamos atrás de cámara, que hay un montón de gente que acompaña la organización de este año, del año anterior, pero ahora necesitamos conocer un poquito más atrás, a ver cómo fue en ese momento la GIGE. Y para conocer un poco más de lo que fueron estos 20 años, tenemos a personas que fueran protagonistas. Exactamente. ¿Querés presentarlos? Dale. Estaba tocando una cosita. Bueno, ahora sí, ¿te parece que presentemos a los protagonistas? Dale. Estamos justo, en la presentación de este nuevo bloque del streaming, con protagonistas que formaron parte de estos 20 años de la GIGE. Muchas personas, contabas, hoy estamos nosotros acá delante de las cámaras, hay muchas personas que están detrás de cámara también. Exactamente, sí, y a lo largo de estos 20 años formaron parte muchísimas personas en los diferentes equipos que llevaron adelante la conducción de este evento, ¿no? Y destacábamos, en todo caso, después al finalizar regresamos a la plataforma y repasamos lo que se cortó justo en el momento, pero destacábamos el apoyo incondicional de alguna manera de todas las instituciones que hacen parte de que la GIGE funcione y que sean 20 años ininterrumpidos de esta actividad que la Universidad Nacional del Litoral apuesta de manera sostenida. Entonces, miren esto. 20, ahí lo ven bien, 22 y 23 de octubre, GIGE, para que lo tengan en cuenta.
Se lo agendan, Porque son los 20 años, por eso es que decías 20. Bien, pasemos entonces a presentar a dos referentes de las ediciones más antiguas y una de ellas más reciente. Por un primer lugar vamos a presentarlo al Seba Van Strate, sí. Que Seba estuvo en la edición del 2013. Recordemos que la GIGE comenzó en el 2006, así que estaba ahí en una octava edición, si no me fallan los cálculos. Seba es contador, egresado acá de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Trabaja actualmente en el área administrativa y es encargado responsable financiero de un grupo económico local de la ciudad muy importante. Entonces también su mirada por ahí desde el lado de los negocios creíamos que era oportuna para que pueda sumarse, más allá de que vamos a preguntarle cuestiones más icónicas e históricas de la GIGE. Y por otro lado tenemos a Luz Bertaina, que Luz estuvo en las ediciones 2018, 2019 y 20. Luz empezó en una edición en la que quizás Seba podría llegar a tener algunas similitudes y después apareció la pandemia, o sea que quebró ese paradigma de lo que se venía trabajando históricamente con GIGE. Luz es diseñadora en comunicación visual, está dedicada a la comunicación estratégica, actualmente es la gerente de Expresiva de la incubadora de emprendimientos culturales que la UNL junto con el municipio de la ciudad de Santa Fe llevan adelante también hace muchos años, desde el 2010. Así que bueno, bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ya que estamos saludando, tengo dos saludos acá en YouTube. Desde Esperanza nos mandan saludos y Omar Heriberto Cáceres Acosta. Saludos desde Paraguay. Estamos palpitando con ustedes los 20 años de la GIGE. Desde Lutic. Desde Lutic de Paraguay. Omar siempre un fiel seguidor y acompañante continuo de la GIGE desde que se hizo internacional, ¿no? Bueno, Luz y Seba, estamos viviendo esta previa de los 20 años, una nueva edición de la GIGE. ¿Cómo se preparan ustedes ante esta edición y cómo se prepararon en su primera edición? Bueno, en esta edición número 20 lo vemos más desde espectador y más desde el disfrute por ahí, de que ya sean 20 años que se viene realizando la GIGE, lo cual no es algo menor. Y bueno, cuando estaba como coordinadora nada, se vivía como de otra forma un poco más exigente pero siempre de un lado muy, muy lindo y nada, para mí sinceramente o sea, es un recuerdo que siempre me va a quedar del trabajo en equipo que se realizó en ese momento. Bueno, a mí me gusta mucho lo que es la coordinación de eventos, así que más cuando son eventos tan masivos como la GIGE, donde transcurren un montón de actividades al mismo tiempo. A mí esa parte me encanta y siempre, cada nueva GIGE, unos días antes siempre le estoy diciendo, bueno, che, si necesitan algo avísenme, me doy una vuelta para ver si hay algo en lo que pueda colaborar, así que nada, la verdad que es muy expectante para ver qué hacemos en estos 20 años. Digamos que las GIGE forman parte de lo que ha sido tu carrera dentro de la universidad. Sí, totalmente. Yo de hecho, los primeros años vos creo que ya no estabas, Seba, como coordinador. Yo estuve en la primera edición del 2015, que no me acuerdo qué número de GIGE sería. Calculemos. Desde el 2006 fue la primera. 2006, 10. Claro. 10. La número 10, como emprendedora. O sea, yo estaba participando de la GIGE, ahí fue más allá de estudiar en la universidad, fue mi primer vínculo con las jornadas y bueno, nada, ¿quién diría que años después lo iba a estar coordinando? Coincido con ella en que en esta oportunidad vamos a estar, digamos, del otro lado de la vereda, como espectadores, disfrutando y viendo además el desarrollo que tuvo el programa a lo largo de todos estos años, porque uno cuando nos tocó la etapa de facilitador, yo lo viví en carne propia de cómo fue migrando el espacio de trabajo. Primero era un lugar asignado relativamente chiquitito, después se fue modernizando, agregándole herramientas para que las personas que teníamos como incubados tengan un ambiente más llevadero, más agradable, que puedan hacer uso y goce del espacio. Y entonces uno va viendo la evolución que tuvo el programa y sin duda que es muy reconfortante saber que uno aportó su granito de arena también. Bueno, esto va en línea también un poco con la filosofía que tiene el programa, con la filosofía que se acompaña desde la Secretaría de Vinculación Tecnológica, que es en la adaptación de lo que en ese modelo, el contexto y de alguna manera el mercado está necesitando, ¿no? Porque claramente
cuando nació el programa Emprendedores en el 2001, la situación era muy distinta a lo que fue en el 2015 y lo que es actualmente. Entonces, el ecosistema incluso. También creo que antes estaba más destinado a lo que eran estudiantes universitarios, claro. Y después fuimos agregando las escuelas secundarias. Bueno, ni que hablar toda la adaptación que hicimos para la pandemia. Sí, sí. No, incluso antes de ser internacional, esta jornada era exclusivo para lo que es la comunidad UNL. Claro. Entonces, la apertura también se dio a la necesidad que se presentaba en el ecosistema emprendedor y que hoy también hay muchísimas otras propuestas que tiene el ecosistema y que sin embargo la GIGE sigue siendo una alternativa elegida por los emprendedores. Bien. Lu, tenemos un videito para ver de lo que han sido estos 20 años de... A ver. Vamos a ver cómo la gente se reconoce. ¿Pero ven, chicos? Sí. Bien. Vemos que fue pasando por muchos lugares también. Sí, hoy antes de iniciar hablábamos un poco de eso, ¿no? Al comienzo quizás siempre fueron espacios de alguna facultad o en el predio o en el hotel o en el EAT y después se fue abriendo a otros espacios que tiene la ciudad y que también son lugares hoy reconocidos por llevarse adelante eventos culturales y que, bueno, son muy agradables de llevar adelante un evento así de esta magnitud. Pero lo anecdótico, gracioso, vamos a decirle, de este compilado, que imagínense en 20 años si la gente que estuvo en la producción, si tuvo que ver fotos y CDs, o sea, estamos hablando de cosas que hoy los jóvenes no conocen, de lo que estamos mencionando, como las caras o como las modalidades, ¿no? Al comienzo se presentaban pósters, claro. Hoy ya eso es impensado, o sea, cómo ha ido variando. Los avances, lo decía, los avances de la tecnología, pero también quería decir, hoy estamos haciendo un streaming previo a los 20 años de las jornadas internacionales de jóvenes emprendedores, que ahora, lo digo bien, 22 y 23 de octubre. Estamos hablando con los chicos, yo les decía, vos decías, empezaron con póster, fue avanzando con los avances tecnológicos, pero a lo que quería llegar yo, hoy estamos haciendo un streaming en la previa de los 20 años. Antes, o sea, primero no hubo esto, y no me quiero imaginar cómo habrán empezado haciendo la GIGE. ¿Cómo era? ¿Cómo era el lanzamiento? En la difusión, bueno, hacíamos eventos de lanzamiento o entrevistas. Íbamos a las radios, a programas de televisión y ahí presentábamos lo que se iba a venir. Sí, además había un trabajo también aula, claro, para dar a conocer el programa, en donde pedíamos permiso para poder, digamos, presentar, que la gente, digamos, que estaba asistiendo en ese momento a clases pueda conocer el programa, invitarlos y de esa manera comenzar una relación más estrecha que sirva de difusión. Así que las herramientas que teníamos a disposición, digamos que se agotaban todas, o sea, todas las vías de comunicación. Claro, yo creo que agarré en un momento que la GIGE ya era un evento internacional, o sea, y ya teníamos como una red de contactos bastante más afianzada, capaz que a vos te tocó más el remo. Y bueno, no, eso, sí, íbamos a diferentes, o sea, hubo entrevistas, o teníamos reuniones, porque ya teníamos una red de contactos bastante afianzada, entonces empezamos por los mails, después alguno que otro llamado, y así se iba haciendo. ¿Y las primeras GIGE, se acuerdan cómo fueron así? Y yo estuve en la del 2015. Sí. Por ahí vos, Eva, estuviste en las anteriores. Yo también, en las anteriores al programa primero me vinculé con un proyecto, digamos, como emprendedor. No participé en una exposición, pero sí es ahí donde conocí el programa. Y bueno, era un trabajo más artesanal o más manual, digamos, sin tantas facilidades que hoy nos permiten los medios, digamos, de comunicación. Pero la verdad que siempre con las mismas ganas de las personas que forman parte del grupo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que siempre fue muy, muy satisfactorio el trato que se recibió. Sí, yo cuando estábamos viendo el video, si bien yo no estuve en las primeras,
tengo noción y porque me han contado, y creo que hoy en día se mantiene incluso con una lógica totalmente distinta en lo que son las ferias de las galerías de proyectos, que desde la organización siempre se cuidó mucho lo que era la imagen de los proyectos que se presentaban en la FIGE, ¿no? O sea, ese trabajo, como ustedes decían, salir a recorrer y aula por aula, evangelizar y dar a conocer el evento, invitar y demás. Así también los que presentaban pósters, seguramente después algunos de los emprendedores que tendremos en el segundo bloque nos pueden llegar a contar. Desde la organización se tomaba el trabajo de recibir toda esa información que se iba a volcar en el póster. O sea, hay un trabajo de fondo que, como siempre lo dijimos en otros streamings, si bien a lo mejor nos reconocen a 2 o 3 personas que somos las que salimos a dar las notas o estamos en cámara, pero hay un equipo de fondo que es increíble lo que labura para que los pósters tengan toda una misma identidad, una misma lógica, y hoy en día la plataforma de alguna manera también pasó a resolver esa situación, pero con la asistencia y el acompañamiento del programa, ¿no? Sí. O sea, no solo dar a conocer la convocatoria, sino también todo el trabajo que hay desde el momento que se abre la apertura, digamos, de convocatoria hasta el día de GIGE. Sí, y se fue, si bien algunas cosas se fueron facilitando, en eso capaz la carga de información, que antes era mucho más manual, pero bueno, como organizadores se fueron complejizando un montón de otras cosas, como cuando tuvimos que hacer cero la plataforma, que ahora ya están dando, pero el primer año de pandemia fue... Pero claro, es diferente además versiones, ¿no? Porque la plataforma, en el medio de la pandemia, tuvimos que salir a improvisar de alguna manera cómo íbamos a sostener el evento y a indagar y a conocer nosotros qué es lo que se podía hacer con eventos virtuales e híbridos. Así que bueno. Además, el número de proyectos que año a año se van exponiendo también crece. Entonces eso te demanda mayor cantidad de trabajo, coordinación y demás cuestiones. Ahora, perdón, el lado B, por así decirlo, de la organización, porque no todo es color de rosa, uno siempre está muy estresado, no hay que negarlo, tiene una cierta exigencia que se autoimpone, pero al mismo tiempo todos entendemos que formamos parte de un equipo que si alguien no lo lleva adelante puede llegar a complejizar la organización del evento. ¿Qué sufrieron ustedes? No, la palabra no es sufrir, pero ¿qué sintieron que los desbordó quizás en ese momento, ya sea el día del evento, en la previa, en el post? ¿Hay algo puntual que tengan como anecdótico que quieran contar? Yo me acuerdo de una situación vivida en Económicas cuando la hicimos en ese lugar como sede, en el hecho de la preparación de los pósteres y además de preparar, digamos, todos los banners para poder exponer o exhibirlos. Sí. Y bueno, era un retraso en esa parte es crítico porque, digamos, desencadenaba o se trasladaba al resto del evento, por poco. Y no sé, estábamos todos esperando que llegue el proveedor, digamos, como acá están. Y era como que sí, vimos al hilo, un hilo, porque cuando se demoró 40 minutos, pero queríamos salir a buscarlo por poco. Claro. Bueno, hoy tal vez con una herramienta digital ya se soluciona todo más sencillo, pero ahí en ese momento era como que había generado una incertidumbre porque no teníamos comunicación y iba a decir, ¿qué pasó? ¿Va a venir? ¿No va a venir? Con 200 pósteres a colgar y un cuello de botella se había generado ahí y no sabías cómo seguir. Tal cual. Bien. Me estaba pensando mientras él hablaba, y en realidad no voy a decir que no me he estresado, pero hay algo que a mí me gusta de toda esa adrenalina. Entonces, si bien, o sea, sí, y la adrenalina del día del evento en el cual está todo funcionando o no, pero está todo andando, a mí eso me encanta. O sea, me encanta. Que noches anteriores capaz que no puedo dormir, o sea, por ahí lo traduzco más en eso. Sí. Pero también siempre confié mucho en el equipo que armábamos y era como, bueno, y entender también que una sola persona no puede solucionar todo. O sea, claro. Yo estaba como coordinadora del programa, en su momento yo estaba como coordinadora del evento, pero teníamos todo un equipo de trabajo en el cual vos confiabas en mí, yo confiaba también en la gente que trabajamos en equipo, entonces sabíamos que de alguna forma las cosas se iban a solucionar. Bueno, y que siempre para afuera la cosa, todo el mundo era, no, que buenísimo el evento, que perfección, que esto, para adentro por ahí no eran tan así las cosas, pero siempre lo solucionábamos. Sí, o sea, yo esto que estabas diciendo vos, y después si querés Juan y vos te dejo para que hagas la siguiente pregunta, me acordé el primer año de la pandemia, 2020, que bueno, ya para octubre estábamos trabajando en el modo de burbujas, siempre me sale nube, no sé por qué quiere hacer burbuja, me sale nube,
Y el día previo, que además ese 2020 hicimos... Yo empiezo a fingir demencia por ahí, capaz que por eso no me estoy acordando. No, pero... Recordame. No, ese 2020, que fue la primera edición virtual, me acuerdo que habíamos hecho una agenda de 5 días de actividades. Fue una locura porque queríamos meter un montón de cosas porque estábamos todos muy entusiasmados, estábamos todos encerrados, todo lo que ya sabemos de la pandemia. Día previo nos juntamos, el grupo que iba a estar en el inicio de la Gige al día siguiente. Éramos 3, 4, no recuerdo, para hacer un repaso y demás, porque sabemos que hacemos repaso. Yo llego a mi casa y mi mamá me confirma que tenía COVID. Por ende, me tuve que aislar y por ende, esas 3 personas que estaban conmigo haciendo el repaso al día siguiente se tuvieron que aislar todas. Claro. Y ahí salió a cubrir un equipo que no estaba quizás pensado para ese primer día. Entonces refuerza esto de que hay realmente de atrás mucha gente que está involucrada y que tiene la capacidad de salir a resolver la situación, Sí, y como todo emprendedor, ahí remándola. Es que venimos todos de ese palo, entonces creo que estamos también acostumbrados a sortear un montón de cosas que puedan surgir, o sea, de adaptarnos también y de las ganas de querer que las cosas salgan bien. Tal cual. Sí, tengo una pregunta para Seba. A ver, Seba, desde tu experiencia, hace tantos años ya que participaste, ¿cómo pensás que puede impactar en la vida profesional o emprendedora de alguien que participa en la Gige? No, sin duda que el impacto es mucho y es obviamente positivo, porque uno te empapás con otros proyectos, digamos, sí. Dialogás justamente algo que nunca tienen que perder el foco los que se vayan a presentar como emprendedores, es la capacidad de relacionarse con otros proyectos, incluso en este caso no solo locales, sino del ámbito internacional. Entonces es muy fructífero ese intercambio y sin duda que pueden establecer redes en cuanto a contactos, y ha pasado en jornadas en donde en proyectos que eran diferentes se pueden complementar, se contactan, se dan cuenta que pueden traccionar juntos y pasan a formar, digamos, un nuevo proyecto fusionándose y tomando fuerzas de ambos. Entonces la verdad que es muy positivo, tienen que poder aprovecharlo de esa manera. Entiendo. Lu, ¿te parece que sigamos con la siguiente parte de esta entrevista con los chicos? ¿Con qué seguimos ahora? Bueno, vamos a hacer algo que está de moda, porque somos todos jóvenes, 20 años cumplidos todos. A ver si entendimos la dinámica, porque acá vamos a darle el pie a que hay mucha gente joven detrás que sí está organizando estas dinámicas y nosotros tenemos que llevarlas adelante. Que son los videos reacción. Vamos a pasar algunas frases muy cortitas de 3 de los oradores que estuvieron en estos 20 años de Gige y a ver qué nos despierta, qué comentario quisiera hacer cada uno al respecto, o incluso alguna anécdota que pueda traerles a la memoria si estuvieron presentes en esa jornada ustedes particularmente. Bien. Así que empezamos primero con Belén Brown. Es un desafío enorme, que puede ser desde un emprendimiento propio o se puede hacer desde un... ¿Me suben el volumen un poquito, por favor? Va a costar, es difícil, pero después también el fruto que tiene va a ser súper grande y genera realmente un orgullo para todos los que lo estén haciendo o los que lo quieran hacerlo. Quien hablaba era Belén Brown. Sí, yo no me acuerdo el puesto en Notco que tenía Belén. Yo tampoco. No nos acordamos. Bueno, no importa. Fingimos demencia. Ella trabajaba para Notco en su momento. A mí me gusta esto que dice. Pero perdóname, era una la palabra es nocivo, pero tenía un cargo importante dentro de la empresa. Yo no sé si ella no era la representante en Argentina. Me parece que Notco. Ahí va viniendo de a poquito. Sí. No, me gusta lo que ella dice y que es algo que lo pienso y lo hemos hablado también, creo que con vos, Tote, con Ulises también, sobre esta actitud de no solamente uno emprende desde un negocio propio, una futura empresa, sino como una actitud de vida. Y nada, me parece que ese concepto es muy lindo y está bueno aplicarlo como emprender en la vida, más allá de que sea en un negocio concreto o no. Sí, sería tomarlo como una filosofía de vida. Claro, una filosofía de vida. Creo que es un factor común en el camino emprendedor, que cuando se comienza son muchos los desafíos que se presentan y cuando a veces uno intenta, digamos, por fuera del programa de emprendedores, ¿no? Pero digo,
hablar con alguien y demás, puede que la respuesta que encuentre sea no, pero es muy complicado, no lo vas a lograr. Y lo que hay que evitar es uno que se contamine con esa negatividad y al contrario, transformarlo en una inyección para poder tomar impulso y superar ese obstáculo. Entiendo. Continuamos con la siguiente reacción. Hay un fenómeno que me parece que está bueno, del que yo les quería hablar, que para mí tiene que ver con la esencia del emprendedor o de la reinvención, que tiene que ver con poder capturar lo que pasa a nuestro alrededor y eso que tenemos a nuestro alrededor como materia prima, convertirlo en nuestro propio producto. Yo creo que en general los más... Bien. Seguimos. Bien. Bueno, a mí él me encantó, lo pude entrevistar en la GIGE, la del 2020, fue el... Sí, 2020. Sí. Nada, a mí me encanta, o sea, me parece un tipo que es muy buen artista y lo conocí a través de la GIGE como empresario y como emprendedor. Y me pareció que él hizo todo lo que está bien como empresario. O sea, habiendo atravesado, por ahí hablando de estas cosas un poco del lado B, hemos estado en relación con un montón de gente, de speakers, no vamos a decir nombre de ninguno, pero por ahí algunas cuestiones han sido un poco más difíciles en el trato y Muscari para mí es uno de los que más clara la tiene. Recordemos para la gente que no lo conoce porque no es de Argentina, que es un producto. No, sí, de Argentina. No, que la gente que no es de Argentina, la gente que no es de Argentina. La pusimos al sí, es un productor de teatro, más que nada, sí. Y específicamente en el 2020, bueno, él tuvo que repensar su producto contemplando la situación en la que estábamos atravesando la pandemia. Bueno, fue por varios temas. Encontrar el interlocutor, me parece que es sí, lo que él... Bueno, eso es lo que se trabaja también mucho, o sea, el encontrar a quién está dirigido nuestro emprendimiento, nuestro producto, nuestro servicio, porque por ahí se nos ocurre algo maravilloso para hacer, pero si no tenés nadie que te lo compra, sí. Es como medio... O cómo venderlo, cómo presentarlo, ¿no? Bien. Sí, o a quién pedirle ayuda como complemento de ese trabajo en lo que es la parte de desarrollo. Justamente tal vez antes nos anticipamos un poquito a esta reacción, pero era el no contaminar el proyecto con alguien negativo, digamos, que no lo vea como potable y que a uno le termine bajando por ahí las energías o las ganas. Claro. No, hay que seguir. Me parece como para ya ir cerrando este bloque, sí. Yo solo voy a contar esta anécdota que me acordé de Muscari en esa época de la pandemia, con esto que también hablábamos antes o en los cortes que vamos teniendo de la relación directa que se genera con los speakers o con quien van a estar dando alguna charla motivacional, porque el evento en sí aspira a eso, ¿no? A que la gente, más allá de que puedan presentar sus ideas, sus proyectos y que estén concursando en alguna de las diferentes categorías, también se nutran de experiencias, puedan conocer otras formas de emprender o de la manera que cada uno lo ha hecho de referentes locales. Y nosotros siempre desde la organización tomamos contacto con los speakers como para más o menos contarles de qué se trata el evento, claro. Si no lo conocen, y en base a eso encaminar una charla y ver de qué manera se articula lo que tienen presentado. Muscari fue una persona que desde el momento cero, como también lo fue Belén, pero digo, porque puntualmente estamos hablando de él, estuvo muy predispuesto. En ese momento, lógicamente, más allá de que vivía en Buenos Aires, la pandemia no permitía ni siquiera tener un contacto cercano, pero a través de la virtualidad nos juntábamos, hicimos una charla y demás. Pero lo que a mí se me venía a la memoria, e invito si alguien quiere ir a recorrer los videos de lo que fueron las charlas de ese 2020, es que Luz termina de presentarlo a Muscari. Y él en realidad dice, bueno, yo quiero cerrar mi charla con un video que sería como su cierre, su frutillita del postre. Bueno, empezó a transcurrir el video, un video que lo tenía grabado en su casa con lo habitual que uno hace en su casa, riega las plantas, hace un té, un mate, y empezó a caminar, iba caminando hacia la habitación y de repente empezó a quitarse algo de su ropa. Ahí se activaron todos los grupos de WhatsApp. Imagínate, estábamos todos esparramados, cada uno en su casa, gente acá en
en el canal y demás, de, che, este video está chequeado, porque era como muy expuesto que, ¿qué va a pasar? ¿No? Sí. Y quizás Luz no se dio ni cuenta de que estábamos viviendo todo un estrés, pues ya nos imaginábamos todos despedidos al otro día, pero no, fue todo muy cuidado porque él en realidad es una persona que busca provocar también, entonces provocándolo con y entiende el negocio, o sea, es muy hábil como emprendedor y sabe también hasta dónde. Exacto. O sea, él sabía que estaba en un evento universitario, o sea, sabía hasta dónde podía ir. Exacto. Y probablemente eso después la gente que lo pudo haber visto, no sé, le llamó la atención y empezó a buscar, qué hacen buscar y que, no, esto del interlocutor, de ver en qué momento ser preciso con el mensaje y demás, creo que fue algo increíble. Igual todos seguimos trabajando, nadie quedó despedido, así que le agradecemos a Muscari que nos cuidó a todos. Bien. Luz, ¿seguimos? Vamos a despedirlo a los chicos, primero les agradecemos por el tiempo, invitarlos a que, bueno, sigan también participando de la edición de este año y bueno, siendo los embajadores también de la JIGE como parte de ellos. Así es. Bueno, gracias Luz, gracias Seba. Gracias por la invitación y el espacio. Bueno, gracias. Continuamos en este streaming, en la previa de la JIGE 20 años. Recuerden que nos pueden ver en el YouTube oficial de la Universidad Nacional del Litoral, los 20 años. Nos pueden ver, ¿estamos saliendo bien? ¿Sí? ¿Estamos todo ok? Bien, perdón, hemos tenido algunos problemas técnicos de internet sobre todo, así que, pero estamos en vivo, estamos a vivo. Lu, bueno, tenemos varias cosas para hablar el día de hoy. Dale. Recordemos entonces, 22 y 23 de octubre se van a estar realizando la JIGE. Exacto. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien, los 20 años de la JIGE. Los 20 años. Atrás festejan de que lo dijiste Gracias. bien. ¿Cómo andan, chicos? Están Se van llegando acomodando los otros próximos invitados. Recuerden que está toda la info, ¿dónde está disponible? www.unl.edu.ar/JIGE o en el Google ponemos JIGE UNL y nos va a tirar toda la información, el buscador. Vamos a encontrar la landing que nos llevará a la plataforma para postular los proyectos, que es la que estamos en este momento visualizando y que, como habíamos anticipado, es muy intuitiva su carga en postular tu proyecto, postular mi proyecto y a partir de ahí completar toda la información que, de acuerdo a la categoría en la que te vayas a inscribir, te solicitará. Recordemos que para más información están las bases y condiciones y en bases y condiciones están los formularios para cada categoría para que quienes quieran saber de antemano qué le va a solicitar la plataforma lo puedan tener a mano y después quizás trabajar en el copiar-pegar y directamente hacerlo más fácil a la carga. Estamos en la previa, sí. En la previa de los 20 años de la JIGE, pero tenemos que tener en cuenta una fecha. ¿Hasta qué fecha están abiertas las inscripciones, mejor dicho, para presentar los proyectos? 29 de agosto es la fecha que marca el Caminito Emprendedor, que está todo en la landing, en la página. Si querés volvemos a donde dice modelo de negocios, a la segunda pestaña. Que estamos, no, la segunda. La segunda. Ahí la segunda. Ahí está. Ahí, si volvés para atrás, en esa misma pestaña, perfecto. Ahí vamos a tener el Camino Emprendedor con las fechas más abajo que todos tenemos hoy publicadas y a disposición. 29 de agosto cierran las inscripciones y a partir de allí comienza toda la etapa de evaluación y selección con este grupo de evaluadores, de jurados que conforman las diferentes instituciones que hacen parte y acompañan a la JIGE. Hablemos desde Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay, Brasil, México y demás países de Latinoamérica que son partes integrantes de la JIGE. Hay muchas JIGE que la podemos ver nuevamente. ¿Dónde está disponible todo este material? En esta misma página, si bajamos, vamos a encontrar los accesos directos, un poquito más, a ediciones desde el 2019, donde podemos recorrer galerías de proyectos, que son estas ferias en las cuales cada proyecto tuvo su posibilidad de mostrar porque quedó seleccionado. Pero en la plataforma que vimos recientemente, donde se postulan las ideas, que hace 3 años las estamos utilizando, si querés ir, Seba, a la tercera pestaña, perdón. Ahí fíjate que dice otra edición. Si apretás en otra edición. La última, otra edición, ahí. Ahí la gente no sabe dónde estamos diciendo ahí, ¿no? Pero bueno, ahí podés hacer clic. Y a partir de allí, fíjate que se despliega Galería de Emprendimientos, uno más.
Otra edición, Galería de Emprendimientos. A ver si nos está perfecto. Y ahí tenemos los stands uno por uno. Entremos a cualquiera como para que todos podamos visualizarlo. Lo interesante de este espacio es que quienes quieren postular un proyecto... Justo este que estamos viendo es de México. De México. Quienes quieran postular un proyecto pueden también indagar un poquito cómo se presenta después la propuesta en el stand virtual, que este es un stand virtual que va a estar disponible para todos los que queden seleccionados. Pueden recorrer, conocer sin obligación alguna de postularse como tal, ¿no? Pueden generar sus usuarios sin ser incluso emprendedores que quieran presentar sus ideas. Así que ahí vamos a encontrar todo lo que es Galería de Proyectos 2024 y 2023 y por supuesto va a estar a futuro la de 2025. Lu, todos los que están participando, los invitados que tenemos el día de hoy, formaron parte de estos 20 años de la GIGE. Ya pasaron Luz y Seba. Ahora, ¿a quiénes tenemos que también formaron parte de esta GIGE? Bueno, primero quisimos escuchar desde la cocina, ¿no? Desde el interno, cómo se sentían los actores en su momento. Y ahora queremos escuchar a quienes estuvieron emprendiendo en alguna de las ediciones de la GIGE. Y para eso hicimos una búsqueda de los más viejos, pero no de edad, vamos a destacar eso, sino de participación. Y por eso vamos a darle la bienvenida a Irina Dalich, que participó con su emprendimiento Eka Sport, que vamos a hacer una aclaración. Estos nombres pudieron haber surgido modificaciones del mismo nombre, o incluso pudo haber desaparecido ese proyecto y hoy se reinventó en otro, o incluso no pueden haber proyecto, pero de todas maneras lo que nos importa es la experiencia. Y Erie participó en la primera edición, o sea que él es el testigo inicial. Año 2006. De 2006. Es el ingeniero químico egresado de la Facultad de Ingeniería Química acá de la universidad, es emprendedor, empresario, y con su proyecto ECA, que ahora nos va a contar un poquito, ya lleva 19 años. Ajá. Casi que nos alcanza ahí a la GIGE de 20, ahí nomás estamos. Y después lo tenemos también a Maximiliano Macedo, que Maxi participó en el 2008 en las jornadas de emprendedores. ¿Cómo se iniciaron ustedes con su emprendimiento? Exacto, sí, con el devenir de unas ideas a mitad del 2006, ideas, proyectos que iban y venían. Bueno, surge la Cátedra de Formación de Emprendedores que nos da las herramientas necesarias para pasar de la idea esa que se nos ocurrió, después de descartar varias, y que había quedado en su momento la idea de hacer suplementos dietarios para deportistas. Ajá. Entonces, ya con la idea y la cátedra arrancando, pudimos digamos, armar un plan de negocios, pasar de esa idea a transformarla en un proyecto, y bueno, y al final cuando aprobamos la cátedra, nos permitió, digamos, nos consultaron, che, esto lo quieren hacer realidad, y bueno, fue así que lo sacamos. En el 2006 nos juntamos los 6 compañeros que habíamos quedado, dijimos, bueno, vamos a llevar esto a una realidad, así que bueno, decidimos invertir de nuestro propio bolsillo, porque en ese momento no había financiamiento posible más que el propio, y bueno, con poco capital pero asertivo, arrancamos ese 2006 con la marca EXA Suplementos, EXA porque éramos 6, ahí viene, y bueno, teníamos un compañero que practicaba en ese momento martillo, Damián, y bueno, él tenía contactos en el CAR, donde nosotros podíamos, digamos, escuchar al deportista, y bueno, dijimos, había una marca de suplementos de bebida deportiva que se llamaba Hidratón, la menciono porque era parte de la historia, que tuvo discontinuidad en la reposición y en la venta. Entonces dijimos, bueno, a partir de esta carencia que los deportistas no estaban teniendo y la marca de la bebida deportiva por excelencia era cara, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo parecido y vamos a ofrecerle a los deportistas una bebida deportiva y algunos otros suplementos más. Y fue así que caemos en todos los deportistas que hacían atletismo, buscamos en los gimnasios y esos fueron nuestros primeros pasos. Inclusive ese mismo 2006, uno de los primeros eventos que tuvimos fue algo fortuito, porque así como yo, cada uno obtuvo un rol dentro del emprendimiento,
y mi rol era de la parte externa. Como emprendedores teníamos que saber producir y vender, pero cada uno como empresario dijimos, bueno, vos encárgate de esto, vos del otro, y a mí me tocó la parte de la venta. Y yo como era corajudo, no tenía vergüenza, golpeaba la puerta. Y digo, ¿por qué no le golpeé la puerta a la provincia? Dije, bueno, me fui en ese momento a lo que era Don Bosco allá, estaba funcionando la Secretaría de Deporte, y justo me encuentro con una persona que era un médico deportólogo que atendía a todos los deportistas de Santa Fe, y le digo, mirá, yo acabo de largar junto con unos compañeros este emprendimiento, si les interesa le podemos ofrecer a la provincia a mejor precio estos productos. Y me dice el médico, no sos el primero en caer acá, ni tampoco el último, pero te voy a tener en cuenta. La anécdota final es que 2 semanas después, o el mes siguiente, no sale de ahí, el gobernador Obey estaba anunciando en Rosario que todos los deportistas, además de tener una beca de dinero, iban a tener suplementos dietarios. Una cosa de loco, o sea, es quererlo reventar. Una ocurrencia mía, y si le caemos acá, eso es emprender, o sea, animarse a hacer algo que por ahí la gente que puede decir, del común denominador no se anima. Y en ese momento, bueno, cuando uno está con el auge de que tu idea, proyecto costó y estaba en la realidad, vos no tenías ese freno, y sí, después con el tiempo vos vas transformando esa emoción de golpear puertas, porque en ese momento cuando uno arranca siempre te animás a golpear todas las puertas, no importa. Después con el tiempo uno se va sofisticando, va encarando de maneras diferentes cómo vender tu idea. Pero bueno, eso fue nuestro paso. Lo estamos viendo en la Claro, esa es nuestra página. Hoy nos manejamos mucho también con el Instagram. Ajá. Eso es como un folleto. Lo tenemos así en la página web, como si fuera un folleto, donde la gente consulta qué es cada producto, pero todo lo que es ida y vuelta lo manejamos con el Instagram de la empresa, que es ECA Suplementos. Ajá. ECA con K. Y bueno, después les cuento por qué se llamaba EXA y después a los 2 años se transformó en ECA, porque bueno, estábamos en ese primer año arrancando con todo, y al año siguiente dijimos, bueno, vamos a ¿cómo se dice esto? A registrar la marca. Y cuando vamos a registrar la marca, la universidad nos dio una mano, pero nos encontramos que esa marca era difícil de habilitar. Entonces lo más parecido a una X era la K. Sin cambiar mucho el diseño. Entonces fue así que quedó ECA, pero respondía a EXA, que éramos 6 compañeros en su momento. Y bueno, conseguimos un préstamo del Banco Credit Coop por medio de la Cátedra de Formación de Emprendedores, nos vincularon y bueno, se formaron, digamos, cada unidad académica tenía su gabinete de formación de emprendedores que nos permitieron tener reuniones. Eso Maxi lo puede profundizar porque él estuvo protagonizando, digamos, una de esas unidades. Pero para nosotros, acuérdense que internet no era tan sofisticado, por ahí tener los celulares, smartphones de ahora no eran los de entonces la internet sí o sí tenías que ir a una computadora para tener buena comunicación y todo. Y esos lugares, que la Facultad de Química está en el centro, por ahí facilitaba, por ahí encuentros para tener reuniones, y sin necesidad de irse hasta el laboratorio. Y bueno, era un espacio interesante para juntarnos. Así fue un poquito por arriba. ¿Y en el caso de ustedes, cómo fue? A ver, de nosotros nació a partir de una iniciativa mía de querer trabajar en seguridad informática. A mí me gustaba mucho todo lo que tenía que ver lo relacionado con los hackers, con los virus, con las amenazas a las empresas. Y empecé a estudiar, a leer en distintos foros. Y bueno, me atrapó ese mundo y quise laburar en eso acá en Santa Fe. Y no había nada en Santa Fe que pudiera tener una vacante sobre seguridad informática hace 17 años, estamos hablando de 2017-2018. Entonces, bueno, digo, yo quiero laburar de esto, pero no hay. Bueno, es una oportunidad para generar ese lugar. Y ahí empecé a ir al gabinete de emprendedores, en este caso con Gastón Martín, que estaba él trabajando en el gabinete. Y bueno, le comentaba la idea y bueno, él me dijo, bueno, trata de escribir algo. Yo iba con palabras y era esto de hacer el ejercicio de llevarlo a una hoja y de escribirlo.
Bueno, en esa época la hoja ese era el plan de negocios, que era larguísimo, tenía un montón de partes. Hoy hay otras metodologías como Canva, como Learner Startup, donde uno puede ir un poco más rápido y fallar más rápido, que eso también está bueno. Bueno, en este interín estaba buscando también aliados y socios que me acompañen en esta aventura, porque digo, quiero laburar, pero también tiene que haber otros locos como yo que quieran laburar de esto. Entonces me puse en contacto con Mauro Graciosi, el ingeniero Mauro Graciosi, que lo tuve de profesor en un curso de hacking ético, y bueno, con Marcelo Temperini en distintos asados. Me había cruzado con el Marce, que él estaba estudiando Derecho y le encantaba la tecnología. Y digo, ya está, quiero que laburemos en esto, en el Derecho, en la informática, en los hackers. Y bueno, armamos equipo, se empezaron a reír un poco porque yo siempre sacaba un papel arrugado que tenía las ideas, le fuimos dando un poquito más de forma a eso. Y presentamos la idea proyecto que bueno, quedó incubada en el Gabinete de Emprendedores de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas y también en conjunto con el de Jurídicas, o sea que está bueno porque pudimos emprender desde las dos universidades, o sea, tanto de lo jurídico como de la parte de ingeniería. Y bueno, y ahí empezamos a arrancar, o sea, nosotros fijamos como la piedra fundamental de Asegurarte el 14 de mayo de 2008, que fue cuando registramos el sitio web y definimos el nombre. Y bueno, a partir de ahí empezamos a tratar de trabajar en lo que nos gustaba. Y pensamos la seguridad en ese momento como algo preventivo, era el enfoque que teníamos ideal. Y bueno, dijimos, vamos a venderle seguridad a las empresas, que tengan backup, que tengan medidas de seguridad para que no los ataquen. 2008, no le vendíamos nada a nadie, o sea, no había conciencia de seguridad. Al día de hoy casi que hay poca conciencia. Pero bueno, ya estamos todos al tanto de los ataques que te pueden hackear. Que creo que hoy nadie no conoce a una persona que no la hayan hackeado, estafado o algo. Entonces creo que la seguridad de la informática se puso muy a la vanguardia de la actualidad. Hoy por lo menos todos la conocen de qué se trata. En ese momento era muy difícil. Entonces empezamos con el lado reactivo. Empezamos, en vez de trabajar con el lado preventivo, empezamos a darnos cuenta del lado reactivo, que de ir a ofrecer una solución cuando ya pasaron las cosas. Nos llevó un montón de tiempo, esto creo que el giro lo dimos más o menos en el año 2015, pero seguimos trabajando en Asegurarte con trabajos manteniéndolo de otra forma, pero con el proyecto siguiendo vivo. Y bueno, a partir de ahí empezamos a ofrecer este tipo de servicios reactivos, la parte de informática forense, de conseguir las evidencias y pruebas para determinados juicios, de ayudar en los incidentes de ataques para las empresas, y bueno, y a partir de ese momento empezamos a repuntar y hoy podemos decir que vivimos de Asegurarte exclusivamente con mi socio, con Marce, porque Mauro en 2014-2015 dejó de participar, se fue a España, abrió una empresa allá también de seguridad, pero de la parte preventiva, que era ahí donde uno también puede llegar a tener distintas ideas, porque uno quizás tiene un lado más preventivo y más previsible, y otros quizás van más a lo que pasa y a resolver el problema de conflicto. Es parte de las personalidades y bueno, fue donde nos dividimos y empezamos nosotros a trabajar de los incidentes y Mauro en lo preventivo. Hoy estamos trabajando juntos entre las dos empresas, pero eso también está bueno de ir adaptándose a lo que pide el mercado. Claro. Porque uno puede tener una idea muy maravillosa, espectacular, pero si nadie te lo compra, no deja de ser una idea que no sirve para nada. Así que bueno... Bueno, pero ustedes eran de alguna manera unos visionarios que en ese momento los miraban como diciendo ¿qué me está ofreciendo si acá no me está pasando nada de esto? ¿Qué películas estuvieron viendo como para hacer esta oferta de servicio? O sea, claramente les habrá costado. Hoy hablábamos del interlocutor, de encontrar la persona justa que quizás te escuche y que después te abra las posibilidades. O sea, de alguna manera entiendo que habrá sido un camino un tanto medio complejo al comienzo, quizás. Muy complejo, o sea, casi 7 años ganando muy poco dinero, o sea, no siendo tan sustentable, nos alcanzaba para pagar algún viaje, algunas capacitaciones, la página web, las tarjetitas de presentación, pero bueno, no era muy difícil vender por esto que comentaba. Entonces nosotros aprovechamos en ese momento, que fue un momento de mucho estudio, de mucha capacitación. Marcelo escribió muchísimos artículos en la parte académica, en algunos yo tuve la oportunidad de acompañarlos. Recorrimos un montón Argentina hablando de la problemática, un montón de medios,
de medios de acá de la región, incluso algunos medios nacionales e internacionales, hablando sobre el tema, y eso nos posicionó. Que entonces nosotros logramos, que era lo que hablaba un poco con Elie, nosotros nunca tuvimos una venta directa ni agresiva, sino que siempre nos vinieron a buscar, porque uno decía, bueno, seguridad informática, a ver quién es. Entonces buscaba seguridad informática, aparecíamos nosotros, hablando de acá, hablando de esto. Entonces empezaron a identificarnos con la palabra seguridad informática, entonces le pusimos nuestro nombre, el de Asegurarte, o sea, Marcelo Temperini, Maximiliano Macedo, Mauro Graziosi, con la palabra de seguridad, grooming, bullying, hackeo. Entonces la gente empezó a asociar. Cuando había algún problema de seguridad informática, nos asociaba. Y a partir de ahí empezamos a vender a particulares, a profesionales, a empresas, a instituciones. Y hoy en día nos estamos dedicando solamente a la parte más corporativa. Pero fue a partir de crear alguna especie, no la necesidad, sino de dar a difundir la problemática. Y esa fue un poco nuestra forma de venta que tuvimos. O sea, no fue una venta quizás, como contaba Elie, de ir a golpear puerta a puerta, sino más bien de comentar lo que podía pasar, comentar las situaciones, comentar cómo prevenir eso. Y cuando empezó a pasar, como bien decían, ahí nos empezaron a asociarse. Yo conozco un grupo de personas que te puede ayudar, una especie de los simuladores, y bueno, y que también lo teníamos como modelo. O sea, nosotros queríamos lograr eso, de que la gente nos venga a buscar y no tener que ir nosotros a buscar el servicio. Y bueno, hoy por suerte lo podemos hacer, y realmente estamos muy contentos de poder vivir de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Y bueno, lo comentaba con Elie, nosotros hoy vivimos de esto. O sea, yo me pude comprar mi casa, mi auto, tengo mis 2 hijos que vivimos de esto, también Marcelo se pudo comprar su casa, su auto, y digo, con algo que en su momento parecía un sueño, vivir de algo que te gustaba y de algo que no había. Yo creo que es muy importante, y más que nada para destacarlo hoy en día en esto de que la inmediatez, la urgencia, la fórmula de querer ganar $20.000 por mes, seguir estos pasos que hay tanto en las redes sociales. Creo que no hay que dejar de destacar un poco el esfuerzo, la capacitación, el creer en algo que a vos te guste y que te motive. Creo que hay que mostrar eso, porque a nosotros nos costó por lo menos 7 años hasta que pudimos empezar a vivir bien de esto, y ya tenemos 17 años viviendo, pero nunca dejamos de intentarlo. Y creo que bueno, hoy también tenemos una cierta reputación que nos hemos ganado a partir de estos años, a partir de trabajar siempre lo mismo y no bajar los brazos. Yo creo que es fundamental eso, de encontrar algo que te motive y que no sea solamente lo económico. Creo que eso también está bueno, porque hoy en día en las redes, estos personajes que salen principalmente en Instagram, venden la inmediatez y como que solamente el éxito es tener dinero y comprarte el Rolex, el Lamborghini, vivir en Puerto Madero o lo que sea. Y yo creo que también el éxito puede ser de trabajar de lo que te guste, que te reconozcan pares y profesionales, que vos sientas que ayudaste a una persona por un consejo que diste en una radio y después te escriban, gracias a vos, no sé, pude instalar el doble factor de autenticación en mi WhatsApp y no me hackearon. O sea, hay otras cuestiones que van más allá del dinero, que a uno lo hacen poner bien y ponerle ganas, y que lo que vos hiciste sirvió. O sea, que no es todo el dinero como se tiene que medir el éxito quizás en un emprendimiento. Por eso también está bueno estos emprendimientos de triple impacto, donde uno puede tener cuestiones sociales, cuestiones económicas y cuestiones de mejorar la vida a otras personas. Así que bueno, va un poquito por ahí. Yo ahí agrego un paréntesis, hace 2 o 3 días fui a ver un partido de básquet con un cofundador del laboratorio Damián, y le decía a él que me llevo del emprendimiento, o por lo menos si tengo que mirar estos casi 20 años de vida, los contactos. O sea, más allá de lo que uno pudo haber ganado o desganado, perdido, pero uno mira su WhatsApp, sus contactos, sus comunicaciones, y por ahí a veces cuando tenés alguna dificultad, alguna consulta, es como que se genera como una comunidad después de tanto tiempo que te vinculaste con tantas personas, que Santa Fe llega a ser como una gran vecindad, por decirlo así, donde vos por ahí, al tener contactos que no se mide en dinero, no sé cuánto vale el contacto de que vos justo necesitas hablar con la persona indicada,
no está tarifado eso, no tiene precio, pero la vida gracias al emprendimiento te fue asociando a un círculo de personas que hoy, por ejemplo, el que era mi profesor de la Facultad de Química es el actual rector de la universidad. Claro. Y vos decís, anteriormente eras mi decano, y vos decís, son cosas que se van generando, que vos decís, hoy las personas que vos hablás, mañana capaz que son personas que pueden influenciar en otras personas, y eso también tiene un valor per se. Entonces vos decís, no podés tarifar eso. Sí, y eso también te lo da emprender y estar a la vanguardia de tu propio emprendimiento, porque yo tranquilamente con lo que aprendí de seguridad en todos estos años, podría trabajar para una gran empresa, o sea, no sé, Globo, Mercado Libre, pero sí, para lo propio. Claro, pero eso me quitaría yo ser un engranaje más de la maquinaria que después, o no le rendí, o hay otra unidad de negocio y me quitan. Me quedo también con la experiencia, todo, pero no me quedo con la experiencia esa de haber ido a golpear puertas, haber ido a contactar gente. Yo el año pasado, el anterior, estuve trabajando para Naciones Unidas, o sea, para la ONU. Me contactaron para que yo vaya a dar capacitaciones para distintos países. Estuve en Colombia, estuve en Uruguay, di para Perú, di para Chile, para Ecuador, estuve en Paraguay también, dando capacitaciones para jueces y fiscales sobre lo que yo estudié, que mucho también de esto lo estudié de forma autodidacta, y leyendo muchos papers y haciendo muchos tutoriales, investigando, incluso escribiendo, pero no es una educación formal, que hoy ya hay carreras de seguridad, incluso hay una licenciatura, pero o sea, la mayoría fue todo autodidacta, por curiosidad, por la necesidad de aprender algo, y bueno, el poder llegar a esos lugares que te convoquen. O sea, yo me caía, estuve en Colombia explicándole a personal antidroga cómo investigar droga en grupo de Telegram en Bogotá, el año pasado, julio del año pasado. O sea, digo, ni lo había soñado en mi vida hacer eso, digo, y me lo permitió poder trabajar de esto. Y también encontraste relación, o sea, con Marcelo, que trabajan juntos. Vos empezaste, que venías de otro palo, empezaste a tener otro vocabulario, otros conceptos que son relacionados al derecho. Sí, tal cual. O sea, bueno, Marcelo es más informático que abogado. Sí. Bueno, Marcelo es doctor. Claro. O sea, Marcelo siguió estudiando, es doctor en Derecho, o sea, llegó a hacer el doctorado. Y es espectacular. Primero, un poco las sinergias que tenemos, todo lo que aprendí de Derecho yo, claro, que aparte descubrí también que me encanta el Derecho, todo lo que sabe Marcelo de informática. Ahora está jugando todo el tema de deepfakes. Y es espectacular porque también funcionamos como un equipo. O sea, no es que él hace Derecho y yo hago informático. O sea, por más que tenemos dividido esos roles, pero todo el tiempo, o sea, yo sé lo que hace él sabe lo que hago yo. Podemos hablar un poco por el otro muchas veces. Y eso de integrarse y funcionar en equipo es espectacular porque no somos dos personas separadas, sino somos un equipo de trabajo. Y eso está buenísimo porque también te activa nuevas formas de aprender y de integrarse. Así que sí, realmente se disfruta muchísimo. O sea, se los nota a los dos apasionados de lo que hacen desde el minuto cero, está más que claro. A mí me interesaría por ahí conocer, si bien cada uno fue como hilando la historia de cómo nació el proyecto, de qué manera empezaron a trabajar la idea y demás, ¿cómo llegaron a las jornadas de emprendedores? Digo, en este caso, trayendo un poco el foco de la jornada, ¿fue porque en la cátedra los invitaron a participar? ¿Fue porque en el gabinete, o en este caso Gastón Martín, los invitó a participar? ¿De qué manera ustedes se enteraron que estaba esta actividad y que a lo mejor era una buena iniciativa presentarla? Bueno, yo ahí apelo a la memoria de usted. ¿En qué año fue la primera? 2006. 2006, bueno. O sea, vos fuiste uno de los primeros. Sí, de hecho. Una chapita del primero. No, pero ahí también está el primer emprendimiento de la Facultad de Ingeniería Química que surge, también fuimos nosotros ahí. Claro. En el marco de la cátedra de formación de emprendedores. Más allá de la anécdota esa, lo que yo rescato es el entusiasmo que sentíamos, porque no había que olvidar que uno estaba cursando, era estudiante. Claro. De bolsillos flacos también, entre paréntesis, que siempre la necesidad de hacer algo y ganar dinero siempre estaba bien. Entonces había que buscar algo también rentable,
y buscar algo que, digamos, por eso se fueron eliminando muchos emprendimientos. Se nos había ocurrido hacer dulce de leche, se nos habían ocurrido varias ideas, hacer en ese momento, fíjense lo innovador de una idea, que en ese momento no tenía nombre, pero después se llamó alcohol en gel. Pero yo la tenía como jabón que no necesitaba agua para secarse. Era muy largo, ¿no? Es como que todavía no estaba sofisticada la palabra, pero yo en el 2000 estaba haciendo una misión religiosa y ahí tenía un compañero yankee que me lo mostró. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Y me explicaba que para qué servía y dije, no, eso lo tengo que hacer acá. Y siempre me quedó eso pendiente del 2000 para acá. Y bueno, en el 2005 yo tenía esa idea, le digo, ¿por qué no lo hacemos? Cuando se fueron cayendo otras, y tuvo auge y siguió para adelante. La primera parte del 2006 fue la idea que queríamos hacer. Ajá. Y a lo último se truncó a mitad de año, y ahí justo nace la Cátedra de Formación de Emprendedores y cambiamos para hacer suplementos dietarios. Pero esa idea, al año siguiente, fue la gripe aviar, y ahí se popularizó el alcohol en gel. Pero hasta entonces hubiera sido una idea muy innovadora. Claro. Y es más, habíamos buscado donaciones para los equipos, teníamos todo listo. La partida de dinero nunca llegó a nuestras manos, se quedó en el camino desde Buenos Aires para acá, pero fue una linda anécdota que algún día la voy a contar, porque ese era el emprendimiento que teníamos que hacer, y el destino no quiso que salga. Pero bueno, las cosas a veces salen cuando tienen que salir. Obvio, o sea que de alguna manera cuando empezaron a trabajar esta nueva idea en la Cátedra de Formación de Emprendedores, después la llevaron y la validaron, por así decirlo. Pero ya con la experiencia de la espalda en la mitad del año que había fracasado algo y no queríamos cometer los mismos errores. Bien. Pero siempre, el formalismo es importante, porque por ahí a veces como emprendedor vos querés hacer todo informal. Y a veces tener las herramientas te permite fallar en menor tiempo. Sí. Eso te escuché y me gustó. Sí, tal cual. A nosotros nos llegó, bueno, esto que yo decía, que anotaban papelitos, anotaban algunos cosas. Entonces, cuando hablé con Gastón, me dijo, está la cátedra, hacela, tratá de escribir la idea de proyecto, presentamos la idea de proyecto y después hice lo que era el plan de negocios a partir de la cátedra de emprendedores. Y bueno, está bueno porque uno, cuando es emprendedor, tiene que elaborar un poco de todo. Y la cátedra te da ese poco de todo, te da conocer de la parte impositiva, conocer de la parte de redes sociales, conocer las cuestiones que tienen que ver con la marca, con el sitio web, con las cuestiones de números. O sea, yo quería elaborar seguridad, no quería hacer un Excel de cuánto gano, cuánto gasto, yo no quería pagar impuestos, yo no quería ver el monotributo, ver si pago el IVA, el venía, ganancias, ingresos brutos, bueno, todos los nombres espantosos que uno tiene que lidiar el día de hoy, y que creo que es una carga también para los emprendedores, porque un poco te aleja de la pasión que es laburar de lo que vos querés. Depende después también del tipo de emprendimiento que elijas. Nosotros tenemos una persona que nos ayuda en la parte de todo lo que es la administración, que es lo que no nos gusta hacer, pero bueno, a nosotros nos gusta laburar de seguridad, que también ahí es cuando uno empieza a crecer, que es algo que nosotros no elegimos, a sabiendas. Crecimos en un momento, tuvimos como una especie de empleados contratados, pero bueno, no tenían quizás la calidad que nosotros queríamos y que esperábamos. Entonces dijimos, y aparte también cuál era el tema, o sea, nosotros enseñábamos algo que después venía una gran empresa y te lo compraba por 2 mangos, y entonces terminan siendo competencia. Entonces elegimos contratar a gente específica para determinadas cuestiones, para determinados proyectos, pero mantenernos siempre nosotros dos como en el grupo unido. Y a partir de todo, bueno, eso aprendido de las cátedras, fue donde nosotros empezamos a tratar de contratar el mejor para cada una de las cuestiones. O sea, bueno, vamos impuesto, bueno, contratemos un contador, contratemos alguien que sepa de marcas, y empezamos a contratar a esa gente específica en cada una de las áreas. Y eso nos sirvió para enfocarnos en lo que éramos buenos. Pero lamentablemente en nuestro emprendimiento lo que no pudimos lograr es ese volumen de que quizás uno cuando ve startups dice, bueno, quiero escalar, y no podemos ser escalable porque es un servicio lo nuestro. Claro. Entonces ahí no se puede escalar, pero eso hay que entenderlo desde el inicio. O sea, uno está limitado a horas hombre,
a lo que puede dar el servicio, y entonces ¿qué es lo único que puede hacer? Es volverse más caro, quizás, que fue un poco nuestra estrategia. O sea, dejamos de prestarle servicio a personas particulares, nos enfocamos en empresas y en problemas más desafiantes y más complejos. O sea, cambiaron el nicho de mercado de alguna manera, pero bueno, es parte también del aprendizaje, el recorrido que tiene que hacer el emprendedor, ya empresario ustedes, y sobre todo ambos destacaron muchas de las herramientas que ofrece la universidad para poder apoyarse y poder trabajar estas ideas. Y fue vanguardista, fue vanguardista la universidad y muy valiente en ese momento para alargar. Para iniciarse con algo que en ese momento, porque por ahí no se hablaba tanto. Exacto. Pero bueno, digo, más allá de no solamente sucede en la UNL, sino también en muchas universidades e instituciones de educación que acompañan, porque ya ven esta cuestión de que emprender es una alternativa más que tienen los estudiantes, que tenemos todos los que formamos parte de la comunidad universitaria, y ustedes no han dejado de estudiar, no han dejado de seguir indagando en otros espacios, son docentes, o sea, tienen como un montón de vertientes que de alguna manera también integran los conocimientos con la práctica. Emprender en la JIGE, que se viene el próximo 22 y 23 de octubre. Recuerden que este stream lo pueden vivir en el canal oficial de la UNL en YouTube, UNL Videos. Ahí está todo disponible, va a quedar cuando ustedes lo quieran ver en offline. Así que todo acerca de la JIGE aquí. Más información, ¿dónde? www.unl.edu.ar/JIGE. Y si me permitís, antes de despedirlos, vamos a pedirle que en un minuto cada uno puedan tirar algún mensaje motivador o algo que cautiva al público para decir, quiero ir a la JIGE, ya sea con un proyecto o escuchar. ¿Cómo lo invitarían ustedes? En un minuto, ¿no? Empieza la cuenta regresiva a quienes están escuchando, que a lo mejor nunca ni siquiera conocieron lo que era una JIGE y ahora, bueno. Que hay que animarse, siempre vienen los fantasmas, el temor de hacer algo que si puede fallar, y no hay que tenerle miedo a equivocarse. Cuando uno es joven tiene todo el derecho de equivocarse y aprender a emprender, y emprender significa también cometer errores, y se aprende sobre la marcha. Y creo que durante estos 20 años nosotros nos hemos equivocado un montón de veces, pero así fuimos ganando experiencia y fortaleciendo las ideas. Se puede. Se puede. O sea, animarse. Maxi. Que vale la pena emprender, que está buenísimo crear un proyecto, que no puede salir como lo planificaste, que hay que saber adaptarse en el camino, y que realmente es un juego, porque nosotros lo tomamos como un juego, que hay que saber dónde uno está parado principalmente, y tener bien claro cuál es el objetivo, o sea, cuál es el objetivo final. O sea, por lo menos el nuestro era trabajar de lo que a nosotros nos gustaba. Hoy creo que lo logramos, y quizás no es con ese emprendimiento, quizás no es con otro, quizás no es con esa idea, pero intentarlo está buenísimo, porque el aprendizaje siempre te queda, los contactos también te quedan, y yo creo que esa experiencia, y quizás hoy no fue, o con este emprendimiento no fue, pero todo eso que aprendiste y que te nutriste, vale la pena. Así que se anoten en las jornadas de jóvenes emprendedores, que disfruten, y que si no tienen una idea, por lo menos vayan y se van a ir más nutridos con toda la innovación que van a encontrar. Bueno, mil gracias a ambos por haberse sumado a este streaming, y los invitamos a que nos acompañen si quieren, con redes y demás. A partir de ahora vamos a seguir compartiendo más información de las jornadas de este año. Gracias de nuevo a todos. Y vamos antes de cerrar, si te parece, lo sumamos a Manu, 2 minutitos, 3 minutitos en realidad, porque tiene literalmente 3 minutos para darnos algunos tips, consejos que quienes quieran completar el formulario, ya sea para modelo de negocios o idea de proyecto, pueda llegar a tener en consideración, y en base a eso les resulte un poquito más sencillo. Así que los despedimos a los chicos nuevamente, muchas gracias. Y se suma Manu, que se vino con un color para el cierre. Verde manzana. Verde manzana, que tiene 3 minutos. Vuelvo a repetir. Poquito tiempo. 3 minutos para contarnos. Un desafío. Te vas a hacer famoso en 3 minutos. En 3 minutos. Famoso en 3 minutos. Bueno, buenas, ¿cómo les va? El desafío cuando uno formula un proyecto tiene que ver con ponerse en el lugar de la otra persona que me va a leer, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que muchas veces hay que contar una historia
para que la persona entienda o comprenda en profundidad ese trasfondo del proyecto, esa idea que le queremos contar, y tenemos que hacerlo como de forma clara, concreta, concisa, sin esas frases genéricas que muchas veces solemos ver de solución integral innovadora y digamos, sino más bien en concreto qué es lo que estamos proponiendo, pero tampoco pasarnos por ahí los universitarios o quienes vienen del mundo de la tecnología, nos pasamos 3 pueblos, ¿no? Usando tecnicismos, entonces eso también, pensar que la otra persona puede no comprender esos términos, también está bueno, entonces encontrar como un equilibrio entre la claridad y el contar correctamente, ¿no? lo que estamos proponiendo. Después hay 2 o 3 puntos que suelen ser claves, sobre todo como la GIG es un evento para proyectos que recién están arrancando, hacer foco en contar el equipo, digamos, en qué es lo que tenemos, más allá de la carrera que estudiamos, la escuela en la que estamos, ¿sí? Sino más bien entender los roles, las funciones, a qué se va a dedicar cada uno. Por más que todavía no esté sucediendo, el poder proponerlo, pensarlo, es un ejercicio importante ya desde el inicio, es decir, poder entender que cada quien tiene que cumplir un rol, una función a futuro, y que no podemos, si bien al inicio pasa, no podemos todo el tiempo estar sacando el medio, pateando el córner, cabeceando, ¿sí? Entonces, ese ejercicio de poder pensarlo, al menos esa distribución, está bueno, y está bueno que alguien que evalúa lo pueda ver que lo hicieron. Entonces, si lo logran volcar, está bueno. Y después, como todo cuando arranca, en realidad tiene mucho de un sueño esas ideas iniciales, ¿no? Mucho de esa utopía. Galeano decía, bueno, ¿para qué sirve ese sueño? Para hacer 2 pasos, se me aleja 2 pasos, me sirve para movilizarme, ¿no? Pero cuando vamos a una convocatoria, contar el sueño también tiene que estar acompañado de elementos que diga, bueno, ¿cómo hiciste esos 2 pasos para ir hacia ese sueño? O sea, esos elementos de la realidad que te muestren que es posible llevar esa idea, ese sueño adelante, porque si no, la persona que está evaluando no tiene cosas de las cuales aferrarse en esa evaluación. Entonces, mostrar lo que yo sueño, pero también mostrar esas acciones que ya hicimos o planificamos, pero bien basadas en la realidad. ¿Me queda el último paso? ¿El último paso cuál es? El último yo le llamo medio un mecanismo de abuelístico, ¿no? Hay que ser concretos y concisos en poder contarlo en poco tiempo, en este caso de manera escrita. Entonces, ¿por qué le llamo yo ejercicio abuelístico? Es decir, yo agarraba a mi abuela y le contaba a mi abuela mis proyectos, entonces si mi abuela me entendía, sí, me iban a entender los demás. Entonces, y también sostener la atención de una persona mucho tiempo es difícil, entonces ese ejercicio de resumen, ¿no? Para que la otra persona en un mensaje concreto, corto, pero bien entendible, bien claro, me pueda entender, me va a dar chances, ¿no? A que, sobre todo imaginemos que el primer campo del formulario es el resumen. O sea, que el jurado evaluador con lo que se encuentra en primera instancia es eso, o sea que de ahí para abajo voy a predisponer con ese resumen a quien lee, ¿no? Entonces ese ejercicio de contarlo corto y claro y que cualquiera lo pueda entender está bueno. ¿Me pasé? Espectacular. ¿Te vemos en la gira? Sí, vamos a estar, como todos los años. Y el que tiene dudas, puede en la plataforma hay un WhatsApp, sí, es el WhatsApp de Manu. ¿La tiene Manu? Y atiende Manu todas las consultas. De lunes a lunes, las 24 horas está disponible. De todas maneras, fuera de joda, no es el WhatsApp de Manu, pero existe ese canal de comunicación, por ahí si alguien tiene alguna inquietud o duda respecto a lo que es la convocatoria de GIGE, nos puede contactar. Si vamos un ratito a la página, a la plataforma, salimos ahí, así, ahí está. Simplemente está el WhatsApp ahí abajo para... Extremo inferior derecho, está bien.
el icono. Y cualquier inquietud nos la pueden hacer llegar por ahí o al correo de emprendedores@unl.edu.ar. Hay casi 100 días para presentar proyectos, así que los esperamos con cualquier consulta y podemos realizar algún acompañamiento incluso a quienes estén formulando, si hay alguna duda respecto a algún campo, también poder saldarlo. Lo mismo instituciones que quieran por ahí quizás conocer un poco más para invitar a sus estudiantes o simplemente sumarse a esta red de apoyo, también los invitamos a que nos contacten. Lu, 22 y 23 de octubre. Quique, 20 años. ¿Nos vemos ahí? Sí, nos vemos. Recuerden, en UNL Videos en YouTube encuentran este stream cuando quieran verlo. Para más información, recuerden, entran a la página de la JIGE, mandan un mensajito sobre lo que quieran informarse, está todo disponible ahí. Chicos, gracias por haber venido. Muchas gracias. ¿Nos encontramos la próxima? Nos encontramos en la próxima. Adiós, nos vemos. Chao, chao.